Amigos, les tenemos una súper noticia. Estamos aquí, la maestra Vilma, el doctor Jorge Olivares y Mitch Rodríguez de Anónimo, porque queremos decirle que este 30 de octubre... a las 9:30 p.m. en la sala Pepsi Black. En el Pepsi Center, el World Trade Center. De la Ciudad de México. De la ciudad. Vamos a tener un show en vivo. Vamos a estar los 4, así que nos va a encantar tenerlos por ahí. Va a estar muy emocionante, vamos a preparar de todo. Va a haber confesiones, va a haber historias, va a haber entrevista, va a haber de todo un poquito. No se lo pueden perder. Vale. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Los boletos ya están disponibles, los pueden encontrar en el enlace de la descripción o en el primer comentario. Nos va a dar muchísimo gusto estar por ahí este jueves 9:30 de la noche aquí en la Ciudad de México y pronto, muy pronto, esperen las fechas en Guadalajara y Monterrey Ciudad y de el México. próximo año Relatos nos del vemos misterio, en todo el relatos país. forenses, Pepe y Chema, Anónimo. Pum, 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 pum. Bye. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses y muchísimas gracias que ya somos más de 800,000 almas y estamos a punto de cumplir la meta que muy amablemente tú nos has apoyado para llegar al 1,000,000 de almas reunidas en esta hermosa comunidad y en la cápsula preferida de nuestra queridísima, hermosa y amada la maestra Vilma Naranjo. ¿Cómo está, maestra? ¿Pero en dónde estamos? En Relatos Forenses. No, ¿en dónde? ¿En dónde? La en cara. la cara del psicópata. Es que si no lo dices, entonces no suena, no tiene Ok, el boom así de, ¿no? Y gracias por todo, ¿no? Si te digo que contigo ya, para que uno consigue novio ni nada, ya aquí les elevan los ánimos y la autoestima y ya. No, te pues vas es a que tu se la quiere, casa. maestra, así como todo México yo la lo quiere. sé, yo también te quiero mucho. Muchas gracias, maestra. Y el que no quería es el tema que vamos a platicar hoy porque, híjole, creo que en todo el mundo hay seres humanos que yo no sé si vienen con algo de veras medio movidito o qué vienen a enseñar, o sea, de verdad, porque vienen a hablar más la sociedad de cómo se comporta incluso de sus propios actos. Y este es el caso de Issei Sagawa, que es conocido como el caníbal de Kobe. Ok, el caníbal de Kobe. Ok. Kobe es esta carne que estas reses Ajá. ya iba a decirse no, bueno, y me iban a matar. Se crían, imagínate, Sí. se cosechan, se crían de una manera con unos masajes, porque Sí que eso es carne muy cara, ¿no? Es lo que dicen. carísima, porque además, por lo que estuve viendo, se marmolea la grasa, Sí, entonces sí. se distribuye de una manera tan perfecta que estos platillos básicamente pues son un deleite, ¿no? Oh. Y por eso es que a él se le dice el caníbal de Kobe, Ujú. precisamente como mencionando esta carne, pero porque él estudia en sus primeros años en esta muy reconocida Universidad de Gastronomía, que es la Sorbonne, en Francia. Oh. Una universidad no solo costosa, sino con una reputación de donde cualquier chef que se jacte de ser un conocedor de la gastronomía tendría o podría salir de esta universidad. Ya con el hecho de decir que vienes de la Sorbonne, ya es Sí, decir, Como de Harvard, ¿no? Por ejemplo. es un o de gran Yale. chef. Ok. Exacto. Este hombre nace el 26 de abril del 49 en Japón. Y de hecho, él nace en una provincia que se llama Kobe, de donde vienen también estas reses. Ok. O sea, por eso todo lo involucra. Tanto el gusto por la cocina como del lugar donde él nace. Él nace en una familia que era muy sobreprotectora, pero además económicamente muy bien, muy estable, con muy buena economía, por lo que Issei
Issei, perdón, pues desde sus primeros años tiene todo lo que él necesita para poder triunfar. Pero él nace y es muy pequeño, tan pequeño que a la edad de 30, 40 años mide apenas 1.50. O sea, es muy chiquito. Ya grande, mayor de edad, mide 1.50. Pero era muy chiquito, de verdad, en toda su físico, es muy pequeñito. Pero además fue enfermizo, nació bajo de peso, nunca tuvo realmente problemas en cuestión de su desarrollo, pero sí fue un niño como sobreprotegido. Algo me ibas a decir. Sí, es que, ¿qué cree? Ahorita usted que dijo enfermizo, digo, breviario cultural para las mamás y también algunos papás que estén más tiempo con sus hijos. Las enfermedades en la infancia sí pueden ocasionar trastornos en el desarrollo y eso es muy interesante y que lo vean. Recomendado y recomendable si están en una comunidad de bajos recursos, por decirlo así, pues vayan que traten de llevarlos a un centro de salud a los niños y ojalá puedan conseguir que los deriven con un pediatra. ¿Por qué? Porque el pediatra es el especialista indicado para ver el crecimiento de cómo va el niño con unas tablas de crecimiento y de peso que se llaman percentiles. Van viendo cómo va creciendo con la edad y el peso ideal. Le comento porque cuando yo roté en La Raza, en el Centro Médico Nacional La Raza, había un paciente que tenía una cardiopatía. No recuerdo qué enfermedad tenía, pero el chiste es que había causado una insuficiencia cardíaca. La enfermedad de origen había causado al final una insuficiencia cardíaca y lo iban a operar. De hecho, ya estaba programado para cirugía y uno que andaba ahí de estudiante, pues nos dijeron las enfermeras, a ver, su doctor de cardiología les dijo que iban a hacer historias clínicas. No, pues sí. Y me acuerdo muy bien que me dijo a mí nos empezó a dar los expedientes, dijo, de cada paciente van a sacar su historia clínica, es individual, así. Me da el expediente y ahí voy. Y cuando entro, yo vi, se lo juro, vi que era un niño como de 12 años o de 10, estaba así recargado todavía en la mesita de estas con rueditas que están en los hospitales o para las comidas, las charolas, y estaba así recargado con la bata abierta. Estas batas muy incómodas que divina, parecen como vestidos todos abiertos de atrás, bueno. Que siempre se ven. Bueno, sí, siempre se le sale la nacha a alguien. Entonces, estaba así el paciente y yo me regresé porque yo estaba en cardiología adultos. Entonces, me regreso con el expediente y me dice la enfermera, de estas enfermeras bien lindas, bien amables, y me dice, ¿qué pasó, doctor? Digo, es que allí hay un niño y usted me dio el expediente, pero creo que yo tengo que serle a un adulto. No, dice, ese es el paciente. Dice, parece niño, pero no, dice, ya tiene 40 y tantos años. Dice, mejor vea qué enfermedad tiene. Fíjese, la enfermedad dándome clases. Sí, exacto. Porque hay unas que son hasta intensivistas de medicina crítica, ¿no? Sí. Y ahí voy. Ya veo el expediente y pues insuficiencia cardíaca, pero una enfermedad de origen desde niño. Resulta, maestra, que el corazón, al ser insuficiente, no mandaba los nutrientes adecuados en la sangre con esta circulación general, así como el funcionamiento de los adecuados órganos, y provocó una talla y un peso muy delgaditos y una talla chiquita. No fue de nacimiento. No fue de nacimiento, fue a raíz, bueno, de nacimiento tuvo el problema cardíaco. Pero el corazón, como no tenía buen funcionamiento, buen latido, buen gasto cardíaco, entonces el cuerpo del señor, cuando era niño, estaba muy chiquito porque no se nutrió adecuadamente. Lo voy a poner en un sentido muy básico. Es como de estos plantitas que nada más le damos lo vital de agua para que esté viva, no para que crezca. Sí. Entonces su corazón más o menos fue así. Sí, latía y todo, pero no tuvo un adecuado crecimiento y desarrollo porque su corazón desde niño ya tenía insuficiencia cardíaca. Y entonces sí, era un señor muy chaparrito, muy delgadito, incluso parecía un niño, incluso se cansaba al hablar por lo mismo de la insuficiencia cardíaca. Aquí sucede algo con Issei que yo estuve meditando y de veras a veces en las noches empiezo a meditar unas cosas que digo, bueno, y luego por eso tengo pesadillas, porque en vez de meditar con la paz mundial y con lo bonito, no, luego tengo unas ideas, y ahí te va mi idea de ayer en la noche. A ver.
Cuando Issei se está creciendo, es justo con la Guerra Mundial, Ajá. la Segunda Guerra Mundial. Y entonces había hambruna. No como hambruna declarada, pero las personas, Sí, sí, pues sí. sí, faltaban alimentos. Conforme él va creciendo, se sabe que él caminaba por las calles. Estoy hablando de 14, 15 años. Y él ya tenía como ideas de consumir carne humana. Ujú. Veía a las mujeres en la calle y le nacía este instinto. Se muda entonces para los años 70 a Francia y empieza a estudiar literatura y gusto por la gastronomía en la Universidad de la Sorbona. Y entonces ahí empieza a ver muchas mujeres altas, muchas mujeres rubias, con un físico opuesto a lo que es su origen, que sería Japón. Y entonces él se da cuenta que esta complexión, que este olor es diferente a lo que él conoce, por lo que se empieza a obsesionar y comienza a decir, ¿qué pasaría si yo las probara? Sí. ¿Tú crees que esto tenga algo que ver con esta, a pesar de que su familia era rica, pero había pues escasez de alimentos, con esta idea del canibalismo por la falta de alimentos, que empieza a haber un descontrol ahí, un desorden mental? ¿Podría yo aceptar esta teoría siempre y cuando él hubiera sido testigo de actos de canibalismo, directamente verlo en la hambruna? Ejemplo, que voy a poner este ejemplo muy burdo, pero ya ve que hubo un accidente en los Himalaya, ¿no? Creo que fue un avión que se quedó ahí. Sí, sí, de los Andes. Ándele, de los Ujú. Andes, y los Chilenos. Ujú. las personas sobrevivientes, al final que morían los compañeros, comían Ujú. y hacían canibalismo. Ujú. Bueno, ahí podría decir, bueno, sí, tal vez ya probó la carne humana en el sentido estricto, lo voy a decir con toda delicadeza. El sabor me gustó, Ok. entonces ya ahora es como dicen cuando las abuelitas decían, perro que nace huevero aunque le quemen el hocico. Ujú. Entonces aquí ya probó, tal vez en el acto de canibalismo, ya probó la carne, ya tengo esta inclinación por el sabor, me gustó mucho. Veo que la autoridad es un poquito omisa para estar cuidando, veo que se da la oportunidad y bueno, puedo hacer el delito. Ahí podría entrar, siempre y cuando ya hubiera esta situación de verlo o probarlo. Pero si nunca hubo, porque tuvo buenos recursos y no pasó el hambruna y no vio actos de canibalismo, yo creo que ya era una situación de fantasía, maestra. Pero ya de una fantasía ya llevado como a una ¿cómo ¿Algo se dice? realidad? Filia. Ah, es como los pederastas. Ajá. Que O sea, ya tienen como esta sí. inclinación. Así es, porque, por ejemplo, los pederastas, yo pienso que varios no han tenido ningún abuso. Y sin embargo, hay mucha atracción hacia niñas o niños. Y usted dice, ¿por qué? Ya es una Sí, cuestión no es una patológica del imitación sí, ni ¿no? una venganza. Sí, no. Igual aquí con este sujeto. Él ahí, cuando empieza a conocer a una compañera, y de hecho la ves, una rubia, alta, muy delgada, y por primera vez, él siendo pequeñito, me está diciendo en estatura, le trata de dar un beso, y esta compañera lo rechaza, le dice, no, a ver, somos amigos, y prácticamente no le gusta lo que está haciendo. Pasan unos meses y de pronto esta joven está dormida en su cama. Issei ingresa a su habitación, la empieza a ver, se dice que la empieza a oler. Y de pronto ella se despierta porque Issei está caminando en la orilla de la cama y entonces con el codo la toca y cuando ella siente se despierta y de hecho él trata de huir, ella lo agarra,
es que suena hasta, ¿no? Sí, cómico, porque del que la mujer, ¿no? Lo pudo sostener y entonces le llama a la policía y entonces la policía lo detiene y él le llama rápido a los papás y entonces el papá paga para que lo liberen y lo regresen a Japón. Y esa es la primera vez que lo dejan en libertad. Se regresa y para los 80s, él se va nuevamente a Francia y ahí encuentra a quien sería su primera y única víctima mortal, que es René. René es una joven que tiene todo lo que a Issei le podría gustar de una mujer. Es alta, es rubia, es inteligente. Y empiezan a tener una relación de compañeros, pero René es muy, muy agradable con él. Prácticamente lo adopta. Es una mujer que sabe muchos idiomas, una mujer muy inteligente. Incluso lo invita a cenar a su casa. Ella vivía en un departamento. Algo que le gustaba mucho a Issei se decía que era el sushi. ¿No? Siendo japonés le gustaba el sushi, pero entonces a ella se le hacía divertido comer con él y tomar estos palitos y se le caía y entonces lo adoptó como un amigo, pero él siempre con esta intención de que le gustaban las mujeres rubias, altas, delgadas. René tiene todo, pero además les gustaba comer el sushi juntos con los palitos sí. Y ella lo veía de verdad como un amigo, pero él no. Él lo veía y decía, ¿cuándo o a qué sabrá cuando la muerda? O sea, ya tenía todas estas ideas. Por eso le digo que ya venía ahí. Sí, como instintos, ¿no? Sí. Este 11 de junio de 1981, él le dice a René, ven a mi casa, porque hay ella hablaba alemán, hay un poema en alemán y quiero que lo leas porque es para un trabajo y no sé qué. Entonces ella llega, se sienta, comienza a leer este poema y de pronto él saca un rifle y ¡pum! Le da por la espalda. Y obviamente la mata. Cuando él ve que está este cuerpo y lo primero que hace es le ve los glúteos y los muslos y lo primero que hace es le mete una mordida. ¿Por qué sería lo primero que haría? Era lo que hablábamos cuando grabamos el capítulo de Anónimo, que fuimos varios, ¿se acuerda? Y también lo grabamos, también lo dijimos en uno de que ya salió, de la cuestión antropológica, que para el sexo masculino es muy atractivo los glúteos y las caderas por la cuestión de la descendencia, al igual que las glándulas mamarias. ¿Se acuerda que yo le dije como ejemplo? Sí, de alguien. Sí, de alguien, pero no, nada más fue ejemplo. Exacto. Ya lo verán para que entiendan por qué no es chiste local, ustedes van a formar parte del chiste. Pero él entonces muerde esta nalga, que así se le llama, y le sabe mal. Porque no es lo que le espera. Sí, claro. ¿Qué tendría la nalga que no le gusta el sabor, pero otra pieza posiblemente sí la puede digerir? Magistral. No, magistral la pregunta. Bueno, depende la anatomía del cuerpo y también depende la morfología y los componentes de cada cuerpo humano. Por ejemplo, esto es breviario cultural nada más. Nos decía un maestro, un entrenador del gimnasio. Dice, tú cuando vayas a la playa, te vas a dar cuenta qué mujer entrena y qué mujer está operada de los glúteos. Y le decía, ¿por qué, maestro? Dice, sí, mira, las que entrenan generalmente están tonificadas de los muslos y también tienen tonificados los glúteos. De tal forma que cuando caminen, ya sea con la tanga, el hilo dental o con algún traje corto,
cada paso, el glúteo se contrae y al pisar, contrae y se ve la tonificación de los músculos. En cambio, la que está operada con implantes, con aceites, con silicón, todos estos elementos que colocan, dice, el momento en que camina, se mueven, incluso salen estrías. Entonces, esto sí tiene o sea, sí es muy cierto. Las personas que tienen músculo de mucho tiempo trabajado, es muy notorio. Porque ahorita le comento por lo de la cirugía estética y plástica y todo. Digo, no plástica reconstructiva, nada que ver, porque son eminencias también, en especial para pacientes quemados y de accidentes. Si no, ya nos vamos. Estética. Ándele a la moda. Entonces, a mí me ha tocado ver hombres que tienen el lavadero. Nunca me voy a olvidar de uno que andábamos los compañeros de la universidad en un parque acuático en Morelos y había un señor que traía su lavadero, sus cuadritos. Pero era bien curioso porque en cuanto se volteaba tenía todo el cayote de la andadera. O sea, se mandó a hacer los cuadritos de lavadero. Que les pone como unas mallas. Sí, no ándale, sé se qué, veía ajá. impresionante porque a lo lejos dije, no manches, ese cuadro está bien marcado. Pero ya cuando nos daba la espalda No, para aventarse bueno. al tobogán, pues se le veía todo el callísimo de la andadera. No, bueno. Y aparte su posición, que entre nosotros los hombres somos bien feos, Sí, pero bien mire, voy a manchados, decir, a veces uno camina y parece uno perro parado, porque hay las patitas y la panzota, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sí es muy notorio y contestando su pregunta, hay partes del cuerpo que tienen más cantidad de músculo y más cantidad de grasa. Incluso de forma natural hay glúteos por la naturaleza, por genética, que tienen mayor cantidad de glúteos que otras personas, incluyendo hombres o mujeres, que tienen músculo, pero también tienen una capa de tejido adiposo muy grande. Incluso, usted ha visto actrices del medio del espectáculo que, a pesar de que las dos se entrenen al mismo tiempo, hay unas que tienen unos glúteos súper tonificados y hay otras que se ven bien, pero también tienen estrías. Y usted dice, pero ¿por qué si las dos tienen la misma talla, casi el mismo peso, van a entrenar juntas, hacen lo mismo? ¿no? Ándele. Uh-huh. ¿Por qué? Por la cuestión genética. Porque también hay personas que tienen más susceptibilidad genética a almacenar más tejido graso y otras que son más de músculo magro. Aunque no estés pasado de peso. Sí, aunque no esté pasado de peso. A mí me ha tocado observar anatomías donde, a pesar de estar en el gimnasio, sí tienen ahí una situación de celulitis. Entonces, y no es que esté pasado de peso, sino la cuestión genética hace que estas personas tengan más grasa. Entonces, regresando a la pregunta, si él mordió, en primer lugar, aquí hay algo bien importante que anotar, la cuestión de la cocción. Yo en lo particular, a mí no me gusta, a mí me encanta el sushi, pero no con pescado crudo. Sí. Alguien va a decir, pues es que entonces no es el tradicional. Sí, no, o sea, yo no estoy diciendo. Sí, el sashimi, que es el crudo. Ajá, a mí me gusta crudo. mucho la combinación del arroz con el quesito y la fruta, por ejemplo, ¿no? El que es de mango, o el que tiene rostiza. Sí, bueno, o el que un camarón empanizado. Ándele. Pero crudo no me lo como, no me lo voy a comer. Aparte, por lo que yo hago, no me gusta ver la carne roja. Claro. Entonces, haga de cuenta que no es lo mismo, maestra, comer carne cruda de una especie de pescado que también tiene otro sabor, porque hasta entre especies animales tiene diferente sabor, a una carne humana que aparte no está en cocción. El breviario cultural, por ejemplo, las glándulas mamarias, por su naturaleza, tienen mucho mayor cantidad de tejido adiposo. Es muy normal. Entonces, médicamente sabría muy diferente el sabor de una glándula mamaria, que es tejido adiposo, a un glúteo, que es más músculo. Y te digo que a mí me encanta ponerte a prueba. Híjole, porque mi parte oculta. Digo, porque confío en tus conocimientos okay, y sé que vas a hilar perfecto a donde voy. Porque justo cuando él muerde este glúteo, dice que el sabor le sabe como a grasa. Ajá. Que incluso va al baño bañado de sangre y se ve con la boca con pedazos a lo que él asume es grasa. Es grasa. Incluso no se reconoce cuando se ve todo lleno de sangre. Okay. Regresa
y muerde las glándulas mamarias. Ok. ¿Ves? Por eso te digo que yo confío en ti. Sí. Una vez que hace esto, la lleva al baño, corta ciertas partes de su cuerpo y ahora sí las cocina. Él gustaba de la gastronomía, por eso lo buscaba en esta universidad, la literatura. Él como que estaba buscando en todo, pero se dice que era un amante de la gastronomía francesa. Entonces, él toma este cuerpo, tenía una especie de sierra en su departamento, corta los brazos, las piernas, la cabeza, toma este torso con el que lleva a su cama, duerme con él y de pronto se dice que llegaba a darle pequeñas mordidas a este cuerpo, pero no abusó de él. O sea, él estaba abusando de otra manera. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Y por qué tantos movimientos con este cuerpo? Dormir con él, pero entonces sentía que no olía todavía, entonces volvía a consumir. ¿Por qué? Porque su estado de esta fantasía finalmente la estaba cumpliendo. Entonces quería disfrutarla al máximo. Al máximo. Entonces, por eso es que para él, incluso puedo asegurar que en cuanto salió de la casa, las primeras horas, tal vez a su trabajo, alguna actividad, muy seguramente regresó con más prisa para volver a llegar a probar de nuevo y estar con más hambre, sí, literal. con más hambre, fantasear más. Él ya tenía la fantasía, lo estaba logrando, los cumplió. Y entonces para él, ese momento para él era un éxtasis. Por eso es que estoy casi seguro que regresaba a su lugar donde estaba guardado el cuerpo más rápido de lo que normalmente hacía en el recorrido y llegaba a tocarlo, a morderlo, a lamerlo, a satisfacerse. Él empieza a tomar fotografías de estas Polaroid y las tiene guardadas porque era pues su manera de seguir recreando, ¿no? Todo lo que hacía con el cuerpo de René. Él tomaba partes y las metía en el refrigerador para que con esto pudiera seguir, pues consumiéndola, literal. Pero entonces él se da cuenta que ya no puede ocultarla más, ya empieza a haber un olor característico y pues ya no sabe qué hacer. Toma 2 maletas donde empieza a introduce las piernas y los brazos, pero no la cabeza, y el torso. Entonces los mete a unas maletas que incluso de manera un tanto chistosas, él lo habla y lo dice, que para él era difícil por su tamaño y su complexión cargar ambas maletas, por los que cuando decide buscar un taxi, llega a aventar esta maleta porque el peso no lo puede controlar. Ve a este taxi, lo para y le dice que por favor lo lleve hasta el lago de Bolonia. Es un lago que está muy separado de donde él vivía, y hace que este taxista lo lleve y él se regresa a su casa. De pronto, René no aparece. La familia, los amigos se empiezan a dar cuenta que ya no ha regresado, que sus últimos contactos, que se le ve mucho con Issei, y entonces empiezan a buscar y unas personas que van pasando se encuentran unas maletas y cuando las abren se dan cuenta que hay el cuerpo de una mujer, por lo que le llaman a la policía francesa. Ellos vienen, levantan este cuerpo, salen las noticias y entonces le dicen, el taxista habla y va a la comandancia y dice, pues yo llevé a un joven que en ese entonces tenía 37 años, René tenía 25 años, yo llevé a un cuate con unas maletas y curiosamente lo llevé a esa zona, por lo que van a buscar a Issei, entran a su departamento, encuentran fotografías, encuentran el cuerpo de René, encuentran pues básicamente todo el desastre, pero él no se niega a que lo detengan, no pone resistencia, pues dice, pues sí, la maté y me la comí, pues porque yo siempre he deseado para él
Y ¿sabes que me acordé mucho del infeliz de Iztacalco? De cómo decía, sí, hice estas maniobras. ¿Por qué estos psicópatas son tan cínicos o ni siquiera entienden de verdad el bien o el mal? No, sí lo entienden. No, sí lo entienden. Ese de es el manera, problema, sí. ¿verdad? Lo que pasa es que el psicópata, acuérdense que el punto medular es que no tienen empatía. Ajá. Por eso hacen lo que hacen, porque primero satisfacen sus más perversas fantasías, por decirlo así. En el caso de este sujeto, para mí, su objetivo principal era satisfacer esta fantasía. La satisface, cuenta la historia y ya para él ya no había más sentido de vida, por decirlo así. Porque si se da cuenta, si analizamos este menso este infeliz de Iztacalco, este cuate, a diferencia del otro, si ahorita nos platica un poquito más sobre sus actividades que hacía, a diferencia del mexicano, tenía todo un abanico de posibilidades. Por la cuestión de que tenía un nivel de licenciatura, tenía un trabajo, tenía poder adquisitivo, bien o mal, pero tenía un sueldo. Rentaba un departamento, podía viajar a cualquier estado de la República. Entonces, este sujeto, el mexicano, si se da cuenta, tiene muchos lazos por dónde actuar y dónde moverse. A este, si no lo detienen por el error que cometió, él hubiera seguido haciendo lo mismo. A diferencia, por toda la cantidad de posibilidades que él ya tiene en la vida. A diferencia de este cuate que es oriental, que su único objetivo era ese, el de probar la carne humana con la fantasía de una mujer de esas características, rubia, alta, porque a él le gustaba ese tipo de personas, ese tipo de mujeres. Lo único de objetivo era eso. Por eso es que cuando lo tienen, decía, sí, está bien. A diferencia del caníbal, de la guerrero mal llamado caníbal, que de caníbal no tiene nada. Sí, no sabemos que sí comió. Esta semana estoy en un diplomado de psicopatología forense, muy bueno, pero hubo una ponente que no me gustó nada lo que dijo. Digo, muy respetable, yo no dije nada ni nada por el respeto, pero cuando empezó a contar el caso del caníbal, la verdad... me perdió. Sí, porque dice, es que lo encuentran... Era el señor que se comía a las novias, dice, y cuando entra la policía lo encuentran devorando a una... Espérame, ¿Cuándo doctora, pasó eso? Eso no es cierto. Cuando se descubre él que está ya la policía, él se da la fuga. Claro. En ningún momento le pudieron comprobar que consumió carne humana. Es que había un pedazo ahí de carne cocida. Pues sí, ahí está. Podía ser pollo. Pero eso en un juzgado, en un buen defensor se la tumba. No a ver, ¿lo sirve aprobó? de nada. A ver, fiscalía, ¿hiciste los estudios genéticos para demostrar que realmente consumió la carne? No. ¿Hiciste el estudio genético de la pieza de músculo que estaba en cocción? No. Entonces, ¿cómo te atreves a decir que la consumió si no tienes ningún elemento pericial? Pero aunque se hubiera hecho un examen de la carne que consumió, pues ya procesada no se hubiera sabido. Ándele. Como no hubo ninguna prueba pericial, por eso no le pueden llamar el caníbal de la Guerrero. No hay ninguna prueba pericial que fundamente que él consumió carne humana, a diferencia de este. Claro. Que este sí dice, yo sí comí, la mordí, la preparé así, y tienen todas las evidencias. Todos los elementos, exactamente. claro. Entonces, si se da cuenta, para regresar rápido a lo que me preguntó, el de la Guerrero, ese se dio la fuga. El de Iztacalco fue un error que él cometió, pero también se estaba dando la fuga, porque se había ido a bañar. Ah, sí, para irse. Y ya estaba a punto de irse. Porque si se da cuenta, mire, vamos a ver un mapa, una hoja de, ¿cómo le podremos llamar? Un mapa, no es mapa mental, sino un cuadro sinóptico, para que vea la gran diferencia entre uno el y de otro. Iztacalco y el de la Guerrero. Los dos, tanto el de la Guerrero tenía actividades artísticas, que se dedicaba a la poesía, al teatro, era manipulador, era encantador. El de Iztacalco tenía un trabajo, tenía una licenciatura, tenía economía. Entonces, a lo que voy aquí, si se da cuenta, estos que tienen objetivos y tienen diferentes oportunidades de seguir haciendo sus fechorías, estos dos al final se quisieron dar a la fuga, porque tienen más opciones de seguir delinquiendo. Este que nada más tenía la fantasía de comer
a una mujer de estas características y solamente comer, se quedó ahí. ¿Pero por qué matarla? Porque la quería comer. Pero la pudo haber comido dejándola inconsciente, le quitas un pedazo, pero la violenta además por la espalda. Sí, buenísima. ¿Por qué la violenta por la espalda? Porque él sabía perfectamente que físicamente no podía contenerla. Ya lo habían atrapado antes. Sí, entonces esta experiencia de que ya lo habían atrapado y que fue una mujer alta suficiente para someterlo, no se quiso arriesgar, por eso es que la priva de la vida. Así, lamentablemente hay muchos delincuentes de manera terrible que esto empezó a darse una moda horrible en el Estado de México, que ya ve que se suben a las famosas van, que son estas camionetas larguitas que hemos visto en muchos videos. Hubo un tiempo en que estos infelices, cuando se terminaban el asalto, ¿sabe cuándo se dio? A raíz del video que se viralizó, que agarran uno a golpes, que le dieron una golpiza y lo dejaron todo desnudo. A raíz de eso, el modus operandi de algunos viró, pero horrible. Entraban más a robar, o sea, en vez de ser 2, ahora eran 3 o 4. Y cuando ya iban descendiendo de la combi, volteaban y le daban un disparo al primer pasajero que encontraban, ya sea en el abdomen o en las extremidades inferiores. A raíz de ahí, varios murieron. ¿De veras? Sí, porque incluso los testigos decían, es que alcanzaron a gritar, para que no me sigan. Y volteaban y al que cayera le disparaban. El que fuera. El que fuera. Porque el modus operandi era, no me van a alcanzar y por eso le disparo a uno. Porque uno, hiero al que está ahí. Y los demás, por cuestión psicológica, por distracción también, se impactan y dicen, no te metas porque sí están disparando. Sí. Entonces el modus operandi es diferente. A lo que voy con así le pongo este ejemplo, porque vea cómo era el actuar, de cómo se protegían para que no fueran sometidos y entregados a la autoridad. Este sujeto que ya lo habían detenido, que ya lo había sometido una mujer más alta que él, no se quiso arriesgar y por eso es que le dispara por la espalda. Ni siquiera se dio oportunidad a que se diera cuenta o se defendiera, porque sabía muy bien que por la cuestión de peso, talla y fuerza, la mujer era muy superior a él. Por eso es que en un acto de cobardía va, ni le dice agua va y le dispara por la espalda y la priva de la vida. Pero entonces con esto ya nos está dando, y a nosotros que no lo conocemos, el primer indicio que sabe lo que está haciendo. Sí, claro, sí sabía. Porque está midiendo la oportunidad. Sí, por eso es que fíjese que este es lo peligroso de la prevención cuando son camaleones, cuando son ocultos. Si usted a un camaleón o a un depredador le da más experiencias, que eso es lo que hace nuestro gobierno. Lo perfecciona. La famosa puerta giratoria del debido proceso, lo perfecciona. ¿Usted ha visto adolescentes con brazalete que en cuanto salen, otra vez van. Medida cautelar del brazalete, están delinquiendo? ¿Usted ha visto cómo el de Iztacalco, a pesar de burlarse de las autoridades, siguió haciendo lo mismo? O sea, mientras más experiencia tengan y más conocimiento, estos lobos van a seguir consumiendo las ovejas. Empieza un proceso en Francia y un psiquiatra dice que él es legalmente demente, por lo que es inimputable. Él dice, el psiquiatra, que él no sabe distinguir entre el bien y el mal, por lo que dice que no lo pueden responsabilizar penalmente. Viene el papá, lo quieren apresar, viene el papá otra vez, y entonces dice, permitan que lo lleven a Japón y allá va a tener la atención que Issei necesita. Por lo que lo deportan para el 85, pero la condición es que permanezca internado. Otros medios dicen, no, es que Issei, o sea, medios me refiero a nivel psiquiátrico, dice Issei, por supuesto, que sabe lo que hace. Entonces no debe de estar en un psiquiátrico. Pero entonces está 15 meses, entre que sí, entre que no, y lo dejan libre. Híjole. Y empieza a caminar por las calles. Literal, lo que te estoy diciendo. Caminar por las calles. Pero resulta que en Francia, como ya lo habían declarado inimputable, ya no había cometido un delito. No, ya no. Ya lo habían deportado. En Japón,
no hay pruebas oficiales de lo que pasó en Francia, entonces por las lagunas entre los dos países no lo pueden juzgar 2 veces por un mismo delito. De entre 1980 y el 2000, y ahí voy a tener que meter a un personaje que conocemos y que quiero tu opinión, porque a mí me tiene muy asustada. Y es a Marian Gonzaga, creo que se llama, esta joven que por ser menor de edad está libre y que trató de matar a la jovencita Valentina. ¿Por qué los quiero ligar? Issei, que es este japonés que está libre por las calles, se convierte en un personaje mediático en Japón. Hace libros, va a conferencias, se hacen películas. Y no solo eso, se le invita a que sea un actor de porno japonés. Y hace varias películas. La gente lo sigue para todos lados, él firma libros, se toma fotos, salen películas. ¿Y por qué meto este caso de Marian? Porque yo la estoy viendo todos los días en los TikToks diciendo lo bueno y por favor acompáñenme a arreglarme y me peino. Y están haciendo artista famosa a una joven que por su edad está libre, Jorge. Sí. Pero que la intención era quitarle la vida a la otra y la están haciendo famosa. ¿Qué le dirías a todos estos papás que investiguen en su TikTok y vean que están de acuerdo y que están siguiendo a un personaje así? Es muy importante que los adolescentes, y esa es la gran situación de lo que estamos viviendo hoy en día con toda la carencia de los valores de las familias, que bien es cierto, había mucha jerarquía y había mucha disciplina, porque incluso las mamás con solo mirarnos enojadas o con enseñarnos el cinturón era suficiente para que nosotros pues nos fuéramos a sentar y estuviéramos muy tranquilos. Yo creo que a usted le pasó que estaba usted con su mamá y nada más el verla, o sea, que la mirada mataba, así, claro, me controlaba. Ándele. Entonces, lamentablemente todo eso se ha perdido. Sí hay cosas muy buenas en cuestión de libertad, pero esto, asumo toda la responsabilidad, esto es muy mío, y lo voy a decir con toda responsabilidad mía. Mientras más libertad se le dé a la especie humana, más caos va a tener en la cuestión de la normatividad. ¿Por qué? El operativo Mochila en el norte de la ciudad, en el norte de la República, hubo una queja de la Comisión de Derechos Humanos y se acabó. Porque los papás se fueron a quejar de que la escuela estaba violentando los derechos de los niños por el operativo Mochila. Digo, perdón que voy a decir esto, tenemos como vecino a Estados Unidos, de los ataques en las escuelas, de los chamacos que se creen ninjas o se creen Rambos y compran arsenales y van y matan a sus compañeros y a profesores. Bueno, si están viendo ese problemón, están viendo que el país tiene una situación terrible de adicciones, narcomenudeo, guerra de cárteles, prostitución, migración, trata de personas. Hay que hacer un operativo Mochila porque cada vez los adolescentes son más adictos a piedra, cocaína, fentanilo, o sea, son terribles en la situación de adicción. Si hace un operativo Mochila, y ahorita voy a tocar rápido el tema de este sujeto del Colegio de Ciencias y Humanidades, pero fueron los papás, dijeron, no, es que cómo van a violentar los derechos y la intimidad de los niños. Lo siento, son niños y están bajo la supervisión de un adulto. Hay que revisar. Tú no sabes si el chamaco a escondidas agarró la pistola del papá que es policía, se mete la pistola a la escuela y quiere jugar y empieza a disparar a todo el mundo y los mata. ¿Cómo les van a regresar a sus hijos? Por un operativo que violenta los derechos de los niños. No es cierto, es simplemente normatividad. Nos decía un maestro de pediatría, el mexicano solamente entiende de 2 cosas, o le quitan dinero o lo meten a la cárcel. Y sí es cierto, las fotomultas. Todos los que somos de Ciudad de México vemos la fotomulta y bajamos hasta 75 claro, porque la multota de 2,000 pesos. Alcoholímetro. Ahí está, y el alcohol, pues sí, ya no tomes. ¿Por qué? Porque había muchas muertes por hechos de tránsito. Entonces, a lo que voy, maestra, lo que sucedió apenas en un plantel de CCH.
Si hay operativo mochila, le encuentran las armas. Pongan el arco de seguridad. Pero es que es mi cuate, pásale, carnal, no te preocupes. Ya ni... No, por eso están esas cosas, para eso están diseñadas. ¿Cómo controlar las masas? Por eso los aeropuertos, y esos aeropuertos se les van. A pesar del filtro que usted pasa uno y a ver, levanta los brazos y ¿qué traes ahí? Quítate el papel. Sí. Exactamente. Entonces, aquí sería lo mismo, maestra. A lo que voy. Siempre estar en la cuestión de la prevención. Si nosotros vemos que nuestro chamaco ya está imitando que me van a funar todos, pero que con las rayitas aquí en las cejas, aquí toda la cabeza tasajeada, los tatuajes en las caras, no es estigmatizar, no es cierto. Es un patrón, es una moda que están lamentablemente siguiendo, pero cuando estén más grandes y quieran ir a pedir un trabajo formal, van a tener muchos problemas, ¿sí? Sí. Y no es que los están... No es cierto, no es de estigmatizar, simplemente que mucha gente, pues, vean cómo si cierto tipo de músicas, ciertos tatuajes muy característicos, ciertos comportamientos, ciertos amigos, ciertas situaciones que uno dice, ay, pues es que es joven, no es cierto. A ver, no es normal que se salga con la bola de vagos a estar tomando en las calles, a estar consumiendo marihuana, que ya traigan tatuajes toda la cara, que no trabaje, que no estudie, que siga estos creadores de contenido que además dicen basura. Eso están haciendo un caldo de cultivo terrible para que al rato o estén de sicarios, de secuestradores, o que no hagan nada y estén ahí, pues nada más. Mire, algo que sucede en las cárceles, a diferencia de igual otra fundada de Bukele, a mí se me hace fantástico que los ponga a trabajar. Cuando no hacen ninguna actividad, nada más están pensando qué hacer para entretenerse. Y es el resultado que tenemos en los penales con las llamadas telefónicas de extorsión, de tráfico de drogas, y lo que hemos visto en Puente Grande cuando ahora salió toda la luz pública de que había armas, prostitución. Pues claro, haz una cárcel como lo hace el señor Bukele, ponlos a trabajar. Y vas a ver si meten algo. Exactamente. Los va a cansar de tanto estar trabajo y trabajo, que regresen algo a la comunidad. Pero el gran problema es esto, maestra, que son personas... Por eso a mí me choca la palabra influencer. Sí, yo no la soporto. Sí, no, a ver. Ponte a trabajar y a la par, si quieres, ve haciendo tus tonterías de estar ahí bailando en los videos, órale. Pero haz algo de provecho hacia la comunidad. Porque lamentablemente estas nuevas modas quieren los chamacos ponerse a bailar o hacer algo arriesgado, y el problema es que a la larga o van a estar desempleados. Esto no dura para siempre, ¿eh? No, esto es efímero. Van a estar desempleados, no van a tener una profesión, van a depender siempre de mamá y papá, y al rato, ¿a quién están formando? Y es que, ahorita que dijiste lo de los teléfonos, hace unos días que fue el simulacro, que llegó la alerta al teléfono, decían, ahorita en todos los penales de México, Ajá, sí, ¿no? sí. Porque todos tienen celulares adentro y todos tendrían que estar sonando. Maestra, lo tuvimos con la mamá de la pequeñita, que por respeto no quiero mencionar el nombre de la señora, pero ella dijo, el tipo me llamó del penal y no era del teléfono de la caseta. Había un celular. Sí, entonces el problema de nuestras generaciones que vienen abajo es que no hay un control y no hay una normatividad. Y traje a colación, y de veras, perdón que insista con esta joven Marian, y de verdad a mí sí me preocupa mucho lo que está pasando. Insisto en los padres, ¿dónde están? Ella está libre porque tenía 17 años, no porque no sea culpable. Sí, no, pues por la edad, por la ley. Este Issei, el japonés, está libre porque hubieron omisiones y lagunas entre un país y otro, no porque sea inocente. Entonces, muchos están libres precisamente por omisiones, por malos juicios, por mala integración de una carta, sí, por todo. No. Mire, acabo de ver un video que está circulando entre peritos. El defensor le dijo al juez, le sostuvo muy bonita la cuestión, se lo argumentó, que tal artículo, tal procedimiento, tal elemento penal, le estaba diciendo todo bien padre. Sobre la autopsia, le estaba diciendo, mira, es que el procedimiento de autopsia o de necropsia en el cadáver es una prueba que no se puede repetir.
Por lo tanto, tenía que estar mi perito, yo como defensor tenía que tener a mi perito en el momento en que se le hizo la autopsia, para que, como es una prueba que no se puede repetir, ahí tenía que estar mi perito. Y no estuvo. Entonces yo solicito en este momento que la autopsia se invalide porque hubo un mal uso de esta prueba pericial. Aquí viene una pregunta que a mí me hubiera encantado decírselo al juez. A ver, señor juez, en el momento en que se da la noticia criminal y le privan de la vida a esta persona, muy seguramente la fiscalía, el fiscal o la fiscal, no tenía conocimiento de quién había sido. Y la autopsia se tiene que hacer porque el cadáver empieza a tener putrefacción. Si hay detenido o no hay detenido, se hace. Bueno, pasaron 48, 52, 3, 4 días, una semana, y detienen al probable que fue el homicida. Pero la autopsia ya se había hecho. La pregunta es para el juez, que a mí me hubiera gustado mucho preguntarle, a ver, señor juez, entonces, ¿qué hacemos nosotros como forenses? ¿Dejamos el cuerpo que entra en putrefacción hasta que detengan a alguien? Y una vez que le comprueben que fue él, entonces ya tengo que hacer el procedimiento de autopsia. Que ya no sirve de nada. Con el perito del defensor, que ya no sirve de nada porque ya el cuerpo está podrido. O sea, así tengo que hacerlo para respetar las garantías que el defensor está pidiendo. Digo, el defensor fue muy bueno, fue muy estratégico, porque logró que el juez anulara la necropsia que solicitó el Ministerio Público. Qué fuerte. La prueba reina, una de las pruebas reinas para demostrar homicidio era la autopsia, porque era la causa de muerte. La anuló. Y al anular la autopsia, fíjese lo que se anula, Se anula peritaje de fotografía, se anula peritaje de mecánica de lesiones, mecánica de hechos incluso para posición víctima-victimario. Anula mínimo 4 peritos más. Entonces, si la prueba que tiene la fiscalía son 8 pruebas y anula 5 por anular la reina, ¿cómo compite con esas 3 que le quedan? lo van a soltar. Van a soltar un sujeto que si, digo, esto no estoy diciendo datos personales, lo vi en un video, pero si el sujeto realmente fue el homicida, lo van a soltar porque no tiene pruebas periciales. Porque lo permitieron. Porque lo permitió el juez, en vez de decir, pues no, porque finalmente el tiempo en el cadáver es muy importante. Y si todavía no había alguien a vinculación a proceso, ¿por qué voy a tener que hacer que se espere un mes, una semana? Sí, tenías la prueba reina a tu favor y no la supiste utilizar. Y aquí el problema, como vuelvo a repetir, como dijimos en el video anterior, en vez de la Ministerio Público que a mí me amenazó y que lo voy a... No me pasa nada, no me espanta que me arresten. Ahí trabajo. Sí. Pero en vez de amenazar a los peritos, porque esta Ministerio Público ya se dio a conocer por amenazar a todos los peritos, fundamentale, mejor ponte a estudiar Ministerio Público. Ahí sí, saca la casta y argumentale al defensor. Y siéntanos a todos, porque eres muy fregona. Sí, o sea, no se pone con los peritos, ponte con el defensor, demuestra que realmente a ver si amenazas. Claro. Pero pues no, fíjese. Entonces, regresando a esto, maestra, esa es la gran consecuencia de las lagunas en nuestras leyes. Digo, en todo el mundo. Pero no solo de las lagunas, adoptar y aprovecharte de estas lagunas, pero como sociedad. Yo, niña de 15, 16 años o de 17, con a una semana de cumplir los 18 y tener la mayoría de edad. ¿Alguien me cae mal? Y voy a dar una pésima idea, pero me cae mal, hago lo mismo. Voy a salir libre. Sí. Mira lo que está y la puedo seguir para que me platique cómo le fue, por qué lo hizo, cómo lo justificó y además gente va a querer estar a mi alrededor. Gente, jovencitos que tengan algún problema van a querer ser como yo. Lo mismo que Boya y Sei, que hicieron productor, actor de porno, mató a una joven que nunca obtuvo justicia y entonces tiene libros, los pueden ir a comprar y se llama El Chef Caníbal. Ah, sí. Y pueden ir a ver que él caminaba, tiene grandes documentales y él caminaba por las calles, la gente le pedía autógrafos y él siempre dijo que el deseo por la carne nunca se le quitó. Sí, no se quita. No se quita porque estas
pulsiones, por decirlo así, de que ya las traen las fantasías, no se les van a quitar. Por eso el famoso dicho, digo, me van a fundar incluso muchos psicólogos forenses, pero bueno, esta es una cuestión de opinión. Y las grandes abuelas clásicas que decían esto, perro que nace huevero que le quemen el hocico. Entonces, hay situaciones que los sujetos no se corrigen. Por eso es que cuando dicen, es que con estos canales que luego anuncian, pues es que tuvo un error, pero todos tenemos una segunda. Hace poco, ay, usted es fulano, sí, mucho gusto. Es que, y salió la plática que ella estuvo vinculada con un secuestro y que sí había sido culpable y que el sujeto que había privado de la vida a la víctima seguía preso. Pero ella decía, es que yo vengo para dar mi testimonio para que vean que todos merecemos una segunda oportunidad y que todos podemos rehabilitarnos. Y yo, ¿sabe qué le dije? Le dije, bueno, nada más dime, tú tienes una segunda oportunidad y la persona que secuestraron y mataron, ¿le dieron otra segunda oportunidad? ¿Le diste otra segunda oportunidad a la familia que destrozaste tú? Se quedó así. Le dije, porque ustedes dicen que pueden rehabilitarse, que se reinsertan. ¿Por qué me dices que te gusta estar más afuera y que en la primera oportunidad, si tuvieras y no te descubren, lo vuelves a hacer? Porque ya no se te va a quitar. ¿Te gustó causar miedo? ¿Te gustó que la persona tuviera incluso pesadillas cuando estaba privada de la libertad? ¿Te gustó verla llorar? ¿Te gustó sentir ese poder de someterla, de amarrarla, de golpearla? ¿Te gustó hablarle a la familia? ¿Te gustó quebrar a la esposa, a los hijos? Decir, tengo aquí a tu papá y lo voy a matar. ¿Eso te gustó? Entonces, ¿por qué una segunda? Pero, ¿por qué una segunda oportunidad? Y no lo vuelves a hacer porque sabes muy bien que te gusta estar más afuera. Pero en el momento en que si nadie se diera cuenta, lo vas a seguir haciendo. ¿Sabe qué me dijo? Ya no me dijo nada y se metió. Pues claro, porque ahora dan testimonios. Sí. Entonces, ya no son cínicos, ahora son testimonios. Así es. Entonces, a lo que vamos con esto, estas personas no se curan, no se quitan, no van a cambiar. Les gusta ser así. Que aquí hay algo bien diferente. Les gusta manipular y les gusta hacer que nosotros creamos lo que ellos nos dicen, que ya cambié, es otra cosa. Pero ellos no van a cambiar. Pero ¿y qué pasa con un japonés, Issei? Que eso es lo que a mí, lo que hizo él se me hace horrible, de pesadilla, de la peor película de horror, pensarlo consumiendo un cuerpo y durmiendo con él, todo lo que hemos visto en muchos casos. Pero lo que más me asusta es, yo me imagino a la gente pidiéndole el autógrafo, comprando sus libros, viendo sus películas, personas, y perdón por lo que voy a decir, excitándose, viéndolo en una película pornográfica a este asesino, y esto pasó en los 80s, Jorge, y estamos en el 2025 y siguen pasando, seguimos dándole, antes no se llamaban influencers, hoy sí, pero es lo mismo que nosotros como sociedad. De verdad, este caso de este hombre se me hace tan perturbador, no solo por sus acciones, sino por lo que generó en masas. Sí, así es. Maestra, pues ya, digo, es humillante lo que pasó con Gregorio Cárdenas, que todo el mundo le aplaudió porque el señor terminó derecho. Y siendo feminicida, ¿eh? Ya no era asesino, ahora era un abogado ejemplo, sí, respetable. Así es. O sea, imagínese. ¿Y las víctimas de él? No, ¿Cuándo se preocuparon? ¿Cuándo se preocuparon por las familias? Ni un minuto de silencio le dieron porque había que aplaudirle al asesino. Así es. Y esto es igual. ¿Qué pasó? Se murió, le dio un derrame cerebral. Pero ahí sigue su legado. No solo en la víctima que no tuvo, vuelvo a lo mismo, justicia. Su legado está en basura de películas, en basura de testimonios, de libros, que, ¿qué crees? Siguen generando y monetizando todos los días. Y la familia de René, pues desde el año 80, pues sigue pidiendo justicia. Tal vez los padres ya murieron, los hermanos, la familia, que tengo que seguir recordando. Y por eso yo insisto, tú sabes lo que era cuando este japonés estaba relatando en sus libros cómo la había comido, cómo la había matado, y las familias en su casa
viendo a este asesino relatarlo. Sí, no. O sea, hasta da escalofrío. Da escalofrío, exactamente. Pues este es el caso del caníbal que quedó libre, y no solo quedó libre, le aplaudieron, le pagaron y lo reconocieron hasta el día que se murió. Pues este es el caso del conocido, hoy sería el conocido influencer caníbal japonés. Maestra, pues nos dejó usted una gama de tonalidades grises y negras, porque pues está muy tétrico todo lo que hizo este sujeto. Y que seguimos viendo, Sí. ¿no? Que ahora hay que aplaudirles a los que hicieron una nueva vida. Sí, oiga. Es lo que siempre yo me he preguntado, nueva vida, pero ¿y las víctimas? ¿Por qué no tienen otras oportunidades? Las familias, ¿por qué no ayudan a los hijos, por ejemplo? O sea, quedan en el olvido. Así Y es. los protagonistas, los actores, son finalmente los malos. Para ya cerrar, hace mucho me invitó un órgano de justicia a un curso. Bueno, me inscribí yo de metiche. No me invitó, perdónenme. De feminicidios. Y yo quería saber toda la información antes de publicar violencia feminicida. Ni siquiera en aquel entonces sabía que iba a publicar el libro. Y entonces, según nos iban a dar una capacitación en una fiscalía sobre los feminicidios. Eran varias personas, varios ponentes. Terrible porque no sabían ni siquiera la diferencia entre femicidio y feminicidio. Y les dije, bueno, ok, pero uno Ya de sigue entrada. callado, ¿no? Ujú. Pero lo que siempre me ha quebrado la cabeza es que esa perito, era una perito en psicología, estábamos todos, y aquí es donde vienen los psicópatas funcionales. Me le quedé viendo y nunca se me va a olvidar su cara de satisfacción cuando dijo el siguiente comentario. Agarró y dijo una compañera, oiga, ¿y ustedes como psicólogos forenses también ven a las víctimas, aparte de los victimarios? Y agarró y volteó, se rió, pero se rió con una... De satisfacción. Sí, como de mucha satisfacción. Y dijo, sí, nosotros vemos a los victimarios. Pero ¿qué crees? Las víctimas me dan hueva. Ya todos nos quedamos así. Sé por qué son bien chillonas. Entonces a mí me encanta preguntarles a los victimarios. No sabe cómo todos nos quedamos en silencio No, bueno. y dijimos, híjole, ¿a qué tipo de personal está, no? Pero te voy a decir, Jorge, algo, como dices tú, ya nada más para cerrar. Yo he visto en canales que tienen más audiencia mientras más llora la víctima, pero cuando no llora, no empatizan. A lo que voy es, si nosotros como personas, como sociedad, pensamos que el hecho de que alguien llore es porque está hablando con la verdad, y alguien que no exprese tanto emotivo es porque está hablando o no siente, no depende de eso. Sí, no. Estos funcionales a veces imitan Sí. el llanto, la tristeza, todo, y hacen mucho drama precisamente para crear esta empatía. No solo el que llora está sufriendo, ¿eh? Incluso nuestro gran Vicente Garrido dice en una de sus frases de un libro, los psicópatas cuando lloran no es porque sientan que están llorando, es porque imitan y aprendieron a hacerlo, más no porque sientan esa sensación. Fíjese, qué interesante. Aguas. Sí, maestra, pues muchísimas gracias por deleitarnos con esta extraordinaria narrativa en La cara del psicópata. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias por este gran viaje que acabamos de hacer en tu compañía. Recuerda, como dice Dante Alighieri, en el tiempo de la muerte, ni un minuto más, ni un minuto vemos. Nos vemos.